Gloria a su nombre. Aleluya. Cristo vive, amén. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que vive y reina por los siglos y para siempre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Hoy se me ha dado el privilegio de traer la palabra en esta tarde. Amén. Y así quiero invitarlos a que se pongan de pie. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Yo le invito a que vayas, abra su Biblia en Proverbios 28, capítulo 1. Aleluya. Proverbios 28, capítulo 1. Amén. Cuando me encuentre puede glorificar a nuestro Dios. Aleluya. Proverbios capítulo 28, versículo 1. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. A Él sea la gloria. Amén. A Él sea la honra. Aleluya. Amén, hermanos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Quiero que lo leamos todos juntos. Amén. Amén, aleluya. Aleluya. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Una vez más. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Así oramos. Bendito Dios que estás en los cielos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, mi Dios. Ha llegado el momento, Padre, de escuchar tu palabra, Padre. Yo te pido que uses mi vida, Señor. Guárdame, Padre, en el hueco de tu mano, Señor. Que seas tú, Padre Santo, usando mi vida, Padre. Que uses mi voz, Señor, como trompeta, Padre, donde pueda traer tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Te pido, Señor, que traiga libertad, Señor. Traiga sanidad, traiga restauración, Padre. Traigas entendimiento a nuestras vidas, Señor Jesús. Si alguno de mis hermanos, Señor, hoy, Padre Santo, se siente atribulado, acongojado, Señor, o encarcelado, yo te pido que tu palabra venga, Señor, y traiga esa libertad, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Úsame, Señor. No permitas, Padre Santo, que de mis labios salgan palabras, Señor, hirientes, que de mis labios salgan palabras, Señor, que no son tuyas, Padre. Usa mi vida, Señor, pasa un carbón ardiente sobre mis labios, Padre, y que sea solo tu palabra la que se dé, Señor, que sea solo tu palabra la que traiga el convencimiento, Señor, al corazón, que sea tu presencia, Padre, la que traiga la sabiduría, que seas tú, mi Dios amado, te lo pido en el nombre de Jesús. A ti la gloria, a ti la honra, bendito eres, Señor. Aleluya, amén y amén. Aleluya. Así puede tomar su asiento, amén. La palabra de Dios dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como ¿qué? Como un león. Amén. ¿Cuántos justos sabemos aquí? Amén. Ahora la palabra dice el impío. Ahora yo te quiero preguntar el tema de hoy: ¿cómo estoy caminando? ¿Como un justo o como un impío? Yo me llevé, hoy en la mañana estoy buscando qué es un impío. ¿Alguien que sepa qué es un impío? Que tenga una definición. Una persona malvada, ¿verdad? Un impío es una persona malvada. Yo fui a buscar qué significa un impío. Dice, impíos con el acento pío 2 significa, tiene su objetivo, falto de piedad, cruel, impasible,
duro, inflexible y despiadado. Eso es un impío. Y muchas veces nosotros llevamos parte de esa impiedad en nosotros. A veces somos crueles, a veces somos impasibles, duros, inflexibles, despiadados. Y no nos damos cuenta que a veces estamos comportándonos como un impío. Y también dice, en la Biblia dice que la palabra impío se refiere a aquellos que son faltos de piedad. Y una cosa, que no tienen temor a Dios. O que viven de manera contraria a sus enseñanzas. Implica una falta de reverencia hacia lo sagrado, ya sea por medio de acciones o actitudes. ¿Alguna vez nosotros fuimos esa clase de impíos? Yo lo puedo decir porque cuando uno se enoja con Dios, ¿cuántos se han enojado con Dios alguna vez? Yo me he enojado alguna vez, me enojé con Dios porque no recibía lo que yo quería. Y muchas veces dije, a lo mejor ni eres real y es mi mente nomás. Entonces estaba volviéndome, ¿qué? Impía. Porque no creía en las cosas de Dios, porque dice que es una impía, es alguien que no cree, no tiene temor de Dios. Y muchas veces nos llenamos la boca hablando mal de Dios. Entonces cuando nosotros hablamos así, quiere decir, cuidado, tenemos que tener temor a Dios, o tenemos que examinarnos. ¿Por qué estoy hablando así? Me estoy convirtiendo en un impío. Dice la palabra de Dios que huye el impío sin que nadie lo persiga. Cuando una persona es impío, tiene miedo, porque está esperando de dónde le va a venir el golpe. Pero dice que el que confía en Dios, ¿qué? Es como un león, se duerme y viene lo que venga, pero él confía en Dios. Amén. Amén. Confía en Dios. Dice, no tiene piedad. Muchas veces hablamos sin piedad. A veces herimos, no nos vamos a ir tan lejos. A veces nos herimos entre nosotros mismos y hablamos sin piedad. Sin darnos cuenta que estamos lastimando. Estoy lastimando al que está a mi lado y yo hablo y suelto las cosas así como son y no me importa porque así soy yo. Es más, en mi familia viene todo eso. Luego decimos, no, pues si mi papá era así con mi mamá, yo voy a ser así. Ey, ten cuidado, tienes que cortar todo eso. Tienes que darte cuenta que quizás tu abuelito, tu tatarabuelito era un impío. Pero Dios ha tenido misericordia de ti y ha traído la gracia a ti. Entonces tú tienes que tener la sabiduría de Dios y decir, Señor, guarda mis labios de ser un impío, implacable, de no lastimar al que está a mi lado, de no lastimar a mi hijo, de no lastimar a mi padre, de no lastimar a mi abuelito, de no lastimar a mi abuelita, de no lastimar a mi madre. Porque la palabra no solo es para los padres, la palabra es para todo aquel que es hijo de Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo no seamos parte de los impíos. Dios quiere que tú y yo seamos justos. Amén. Amén. Dice, el impío le falta piedad. ¿Okay? Los impíos no muestran respeto ni reverencia por Dios ni por las cosas sagradas. Y muchos de aquí, bueno, en mí hubo un tiempo donde yo decía, Señor, tú no me contestas, no existes, ¿ok? Y viene el enemigo y te empieza a meter tantos pensamientos a tu mente y tú sin te darte cuenta le estás haciendo caso y te estás volviendo en un impío. Porque yo lo hice en un tiempo donde yo me cansé. Y cuando tú te cansas y te enojas con Dios, yo lo digo por mí, no quiero ofender a nadie. Yo le digo, Señor, ayúdame a no ofender a nadie, porque no quiero ofender a nadie. Entonces nos volvemos irreverentes a la presencia de Dios. Porque el que está allá afuera es un pecador, un impío, pero más cuando tú estás aquí adentro y te eres irreverente a la presencia de Dios. Que si te dicen adora a Dios, o ves que alguien te ve, el ujier te ve, hasta más te haces. Y lo volteas a ver como, ¿qué? A ver, dime. Pero tú no te das cuenta que estás
comportándote como qué? Porque no le estás haciendo reverencia al ujier, no le estás haciendo reverencia al pastor, le estás haciendo reverencia a ¿quién? A Dios. Entonces tenemos que aprender a ser reverentes a la presencia de Dios, porque los impíos no le dan reverencia a Dios ni a las cosas sagradas de Dios. Entonces, ¿a quién le gustaría que uno de sus hijos viniera y destruyera su recámara o algo que no le diera reverencia como padre? Que le faltara el respeto, es más, que llegara al hijo y que lo golpeara. A nadie, ¿verdad? Porque tú le vas a decir, yo soy tu padre, yo soy tu madre y a mí me vas a respetar, ¿verdad? Porque tú quieres que tu hijo te obedezca. Pero a veces nosotros venimos y nos comportamos como esos impíos delante de Dios y no queremos respetar su casa, no queremos obedecerlo. Y dice que los impíos actúan contra la voluntad de Dios, ya sea por acciones o por falta de fe. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado nosotros como cristianos, porque la palabra de Dios quiere enseñarnos que a veces traemos cargando algo de lo impío, y tenemos que tener cuidado. Dice, actúan contra la voluntad de Dios. Hemos escuchado la palabra de Dios donde el pastor ha hablado de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué tú te quieres perder? La voluntad de Dios es que tú seas salvo, que tu familia, que tus hijos, que todos sus hijos sean salvos. ¿Alguien de aquí le gustaría que su hijo se fuera, se perdiera? No, ¿verdad? Esa no es la voluntad de ustedes. Ustedes quieren ver que sus hijos crezcan, que se gradúen, que tengan éxito en la vida. Esa es la voluntad del Padre, que también nosotros como sus hijos crezcamos en su camino, caminemos en su camino, que aprendamos a discernir el bien y el mal, aprendamos a ver cómo me estoy comportando, como un justo o como un impío. Dice que la impiedad a menudo se manifiesta en el pecado y la desobediencia a las leyes divinas. Entonces, todos los días hay que examinarnos cómo me comporté hoy. La impiedad se manifiesta en el pecado y la desobediencia. ¿A quién? ¿Al presidente? No. ¿A quién? A Dios. A las leyes divinas. Y dice que también es la separación de Dios. La impiedad lleva a la separación de Dios, tanto en esta vida como en la eternidad. O sea que si tú sigues actuando como un impío y tú no te das cuenta, eso te va a separar ¿de qué? De Dios. Aquí en la tierra y ¿en dónde? En la eternidad. También dice que los impíos se oponen a aquellos que buscan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, a menudo persiguiéndolos o menospreciándolos. ¿Cuántos de ustedes han tenido esos ataques? Porque la gente de afuera luego te ataca. Ay, mira, cristianito. Ay, pero vas a la iglesia y sí cantas. Cuidado cuando tú le dices algo a tu esposa o a tu esposo. Ay, vas a la iglesia. Porque eso hacen los impíos. Y estabas cantando, danzando allá y hasta levantabas. Ah, pero aquí ya estás. ¡Ey! Ese es algo que traen los impíos, que buscan, dice, perseguir y menospreciar los hijos de Dios. Si la persona, tu hijo, tu esposo, tu hermano, lo que sea, vino y se regocijó en la presencia de Dios y cantó y levantó sus manos, pero salió allá afuera y cometió un error, tu deber no es decirle, pero levantas tus manos y dice amén, aleluya. No es eso, ese no es tu deber. Tu deber es pedir misericordia a Dios. Porque si tú llegas y haces eso, ¿quiénes hacen eso? Los impíos. Tenemos que tener cuidado de menospreciar a los hijos de Dios. Dice que la impiedad es una condición espiritual que se caracteriza por la falta de piedad, la oposición a Dios y la participación en el pecado. En términos generales, un pecador es alguien que comete errores o acciones que van en contra de las leyes, normas o morales. Mientras un impío
se refiere a alguien que carece de reverencia o respeto por Dios o por la religión y puede estar abiertamente en contra de ellos, aunque ambos términos están relacionados con la falta de rectitud. Uno es el pecador y otro es el impío. El impío enfatiza la falta de piedad o fe, mientras que el pecador se concentra en las acciones específicas que violan una norma. Entonces tenemos que saber distinguir qué es un impío y qué es un pecador. Aleluya. Entonces yo estaba leyendo, Señor, ¿qué es un impío? Porque los impíos vienen aquí, a veces vienen a las iglesias y nos atacan, ¿verdad? Y yo digo, Señor, a veces nosotros mismos nos comportamos como esos impíos. Y en eso yo estaba leyendo, yo quiero que ustedes vayan a leer conmigo en 2 de Samuel. Vamos a leer 2 de Samuel. Yo no sé, pero cuando yo estaba leyendo esta lectura, mis ojos empezaron a rodar lágrimas de mis ojos. Porque yo aquí entendí, yo no sé, pero yo creo que mi personaje favorito de la Biblia es David. La Biblia dice que David cometió un pecado, pero él no se volvió un impío, sino que dice que él llegó y se arrepintió y se encerró cuando Jehová lo iba a castigar, se encerró y aún así ayunó. Y a veces nosotros cuando cometemos un pecado todavía nos hacemos los indignos y venimos acá y que, ay no, todavía de que pequé, todavía quiero faltarle la reverencia a Dios, todavía quiero culpar a Dios. Y no debe de ser así, no debemos de culpar a Dios, sino que dice la palabra que David cometió pecado, pero dice que él se encerró y ayunó todavía, ¿verdad? Pidiendo misericordia a Dios. Y cuando yo estaba leyendo aquí en 2 de Samuel capítulo 22, yo me puse a pensar, o sea, David pasó por mucho, pero Dios estaba con él. En el capítulo 22 dice así: habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Dice: me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. David no siempre estaba en victoria. También tuvo lo que nosotros tenemos a veces, luchas. Dice: me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad y me atemorizaron. Ligaduras desde el Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. Dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cielos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí. Oscuridad de aguas y densas nubes. Pero el resplandor de su presencia encendieron los carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas, los dispersó y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron las torrentes de las aguas y quedaron
quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la presencia de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró del poderoso enemigo y de las manos y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Y eso es lo que más me impactó. Y dice, y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de mi Dios. Si tú pusiste atención, te pudiste dar cuenta que David pasó por mucho. Estaba en angustia, estaba en guerra. En el 19 dice, me asaltaron en el día de mi quebranto. O sea que él estaba quebrantado y aún así vinieron y todavía, yo creo que lo llevaron más hacia abajo. Pero dice que más Jehová fue mi apoyo. Cuando tú y yo pasamos por una prueba, por un momento difícil, tenemos que venir y reconocer a nuestro Dios. David reconoció a Dios. Él reconocía quién era Dios. Y dice, y me sacó del lugar espacioso y me libró porque se agradó de mí. Dios se ha librado porque Él se ha agradado de ti. Tú estás aquí porque Él se agradó de ti. Dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Eso quiere decir que David era justo. Gloria a Dios. Dice, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Tengamos cuidado, ¿cómo están mis manos? Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de mi Dios. Eso quiere decir que los cristianos que se apartan de Dios se vuelven impíos. ¿Por qué? Porque primero vienen, creen, adoran, exaltan y al ratito viene el pecado, viene algo y vienen y empiezan a blasfemar contra Dios. Empiezan a decir, no, yo iba a la iglesia y si vieras allá cómo se portan. No, si vieras al pastor. ¿Y qué acabamos de leer? ¿Qué hacen? Atacan a los hijos de Dios, los impíos. Entonces, tengamos cuidado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de mi Dios. O sea que Él no se volvió impío. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con Él y me he guardado de mi maldad. Aquí es algo muy importante. David tenía maldad. Había maldad en la tierra. Y a veces nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Y me he guardado de mi maldad. Porque cuando viene la maldad a ti y te dice, hey, haz esto, lo otro, no, te guardas para Dios. Tenemos que guardarnos para Dios. Amén. Amén, amén. Hay que aprender a guardarnos y decir la verdad, no, tú no vas a entrar aquí. Me he guardado de mi maldad. No voy a dejar que ese hombre que quiere destruir al que está a mi lado salga. Al contrario, lo voy a llevar a la cruz. Amén. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Dice la palabra de Dios que Dios guardó a David. Y Dios te va a guardar a ti también. Amén. No te enojes conmigo. Yo le dije a ese Señor, es palabra fuerte. Mi esposo está de testigo. Yo le decía, me toca predicar, pero es palabra fuerte. Y dice, porque yo le digo, es que es palabra fuerte. Digo, yo no quiero hablar esa palabra, es muy fuerte. Pero yo le decía, Señor, habla tú. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a caminar en rectitud. Tenemos que aprender. A veces nosotros pensamos que estamos caminando bien
Y no es así. A veces queremos traer pasos del impío a nuestras vidas. Dios quiere hacer algo grande en cada uno de los que estamos aquí. Dios quiere glorificarse. Pero para eso tenemos que ser justos y tenemos que caminar en santidad. Tenemos que negarnos al pecado, negarnos a la maldad. Tenemos que pararnos, ver y ver. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien por dónde estoy caminando? ¿Está bien lo que estoy pensando? Porque el enemigo empieza a lanzar pensamientos que a veces nosotros agarramos y viene y ¡pum! Y por aquí entra y por aquí sale. Y lastimamos. Tenemos que aprender a escuchar el Espíritu de Dios. Cuando Él viene, cuando viene un pensamiento malo y tienes que, espera, no abras tu boca nomás por abrir. Porque vas a herir a alguien. Vas a lastimar a alguien. Y ese es uno de los principales que hace un malvado, un impío. Lastimar, ser implacable. No importarle que el de a su lado sufre. No importarle que el de a su lado lo está lastimando. Al contrario, se va contento porque ya lo hizo. Se va contento porque ya lo hizo. Pero ¿tú crees que eso a Dios le agrada? No le agrada. No le agrada a Dios. Porque en Proverbios 15:9 dice: abominación es a Jehová el camino del impío, mas Él ama al que hace justicia. Amén. Al que sigue la justicia. Amén. En Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Entonces no podemos engañarnos nosotros, no podemos engañarnos, porque tú te estás engañando a ti mismo cuando te estás comportando como un impío y vienes y empiezas a orar y dices: pero no le pediste perdón por lo que hiciste, sino que todavía quieres ofrecer alabanza, sacrificio. Pero cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, tú vas a entender que dice: abominación a Jehová son los pensamientos del mal. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. De nada sirve que tú vengas y te sacrifiques llorando, te sacrifiques haciendo esto. Si tu corazón, si no reconoces que estás caminando como un impío, si tú no reconoces, si yo no reconozco, no, nada, es más, ni sube ni siquiera, yo creo que de aquí. ¿Por qué? Porque Jehová nos mira de lejos. Dios ama al pecador, aborrece al pecado, pero Dios no quiere a los impíos. ¿Por qué? Porque el impío sabe y conoce de Dios y aún así blasfema contra Dios. Él reniega a Dios. No cree que Dios es real.